La investigación cualitativa, un trabajo realizado por Lina María Preciado Restrepo para la asignatura Taller de Investigación 2. Históricamente, la metodología cualitativa tiene su origen en el contexto de la antropología cultural centrada inicialmente en los estudios de pequeños grupos humanos y tribus. Se interesa por la descripción y el análisis de culturas y comunidades con el fin de describir y explicar sus creencias y patrones de comportamiento. El empleo de métodos cualitativos se divulgó primero en los estudios de la Escuela de Chicago en el periodo que comprende aproximadamente desde 1910 hasta 1940, durante el cual se produjeron detallados estudios de observación participantes sobre la vida urbana. Sin embargo, el interés por la metodología cualitativa declinó hacia finales de la década de los 40 y principios de 1950 con la preeminencia creciente de grandes teorías y métodos cuantitativos. Pero fue en la década de los 60 cuando los métodos cualitativos resurgieron con gran interés. Los principales revisores de la evolución de la investigación cualitativa los encuentran en las aportaciones de Divici y Lehman en 1994 y Dempsey y Lincoln en 1994. Para Dempsey y Lincoln, de 1950 a 1970 se llamó el periodo modernista. Es un momento de gran auge creativo. Aparece luego en 1970 y 1986 los géneros imprecisos, lo llaman así, ya que los investigadores cualitativos disponen de una variedad de metodologías y estrategias de investigación. En este periodo se diversificaron las estrategias de recogida y almacenamiento de información. A mediados de los 80 tiene lugar una profunda crisis denominada la de representación y luego aparece la posmodernidad en 1990 en adelante. Aparece un importante movimiento de reivindicación de la investigación más activa, participativa y crítica, y las herramientas informáticas comienzan a ser usadas en las organizaciones de datos y análisis textual. Las fases. El proceso da comienzo con la fase preparatoria, donde se da la etapa reflexiva y de diseño. La primera de ellas hace referencia al momento en el que el investigador, bajo su formación, sus conocimientos y experiencias sobre el hecho educativo, bajo su ideología, lleva a cabo el planteamiento del problema o tópico de interés, concluyendo con el establecimiento del marco teórico conceptual desde el que parte la investigación. La segunda etapa o de diseño corresponde con el momento en que el investigador toma decisiones en lo relativo a las actuaciones a seguir durante la siguiente fase. Es aquí cuando el documento escrito toma forma. La fase de trabajo de campo hace referencia al momento en el que el investigador ha de tomar decisiones en relación al acceso al campo, a la recogida productiva de datos y al abandono del este. La primera etapa o de acceso al campo supone el periodo en el que el investigador accede progresivamente a la información necesaria para su estudio, mientras que la segunda, la recogida productiva de los datos, da luz, el orden y la comprensión de todo lo que va aconteciendo. Es la etapa donde más decisiones y modificaciones se producen. Aparece luego la fase analítica, que para Rodríguez, Gil y García, las fases analíticas o tercera fase se considera como las tareas prioritarias, la reducción de los datos, la disposición y la transformación de estos, así como la obtención y la verificación de conclusiones. El proceso de investigación educativa termina con la presentación y difusión de los resultados. Esta es en la fase informativa. Los principales instrumentos que se utilizan para la recopilación de datos, cualquiera que sea su modalidad o paradigma, son la observación, recopilación o investigación documental, entrevistas, cuestionarios y encuestas. Observar es el instrumento más utilizado dentro de la investigación. Se asocia con el proceso de mirar con cierta atención una cosa, actividad o fenómeno, o sea, concentrar la atención
en lo cual estamos particularmente interesados en investigar. Observar es diferente de mirar. La recopilación documental parte de las fuentes secundarias de datos, es decir, aquellas obtenidas indirectamente a través de libros o investigaciones adelantadas por personas ajenas al investigador. No es otra cosa que testimonios escritos. Para ello pues, se utilizan bibliografías, hemorografías, audiografías, videografías, iconografía, cartografía de objetos, y para ello se utilizan fichas de contenido, fichas bibliográficas, fichas hemográficas, ficheros, registro de páginas electrónicas. La entrevista es una de las más usadas, no solo por investigadores cualitativos, sino por psicólogos, médicos, psiquiatras, con la modalidad de interrogación. Se obtiene toda la información que no se logra a través de la observación, es decir, que es una técnica integradora con la observación. La encuesta es la recolección sistemática de datos de una población o una muestra mediante el uso de entrevista personal u otros instrumentos para la obtención de datos. En la práctica es una observación, entrevista personal o la aplicación de un cuestionario a nivel de población numerosa y dispersa. Para ello se utilizan entonces cuestionarios y guías de encuesta. El análisis de datos. Los datos en la investigación cualitativa parten de la recolección y el análisis que ocurren en paralelo y no es estructurado. Es decir, que nosotros nos devolvemos en los procesos, en la recolección y el análisis. Una vez analizado se puede volver a la recolección para obtener más información. ¿De quién se obtiene la información? De los participantes y se reciben de manera no estructurada a través de fotografías, videos, pinturas, de grabaciones, de textos escritos, expresiones verbales y no verbales, respuestas orales, anotaciones del investigador a través del diario de campo, de la bitácora de campo, la libreta, de dispositivos electrónicos y a través de unos pasos de los cuales se realiza el análisis. Uno es la obtención de la información, que fue lo que acabamos de decir. Dos, la captura y la transcripción y el orden de la información. Tercero, la codificación de la información, que es un proceso bastante largo. Y cuarto, la integración de la información. Pero, ¿qué es la codificación? La codificación intenta simplificar y darle sentido a toda la complejidad contenida en las notas de campo y las transcripciones textuales. ¿Qué tareas tiene asociadas? Tiene asociadas el muestreo, la identificación de tema, construir libros o sistemas de codificación, marcas de texto, construir modelos conceptuales, relacionar códigos. ¿Cuáles son los tipos de codificación? Los descriptivos, interpretativos, inferenciales. ¿Cómo se realiza la creación de la codificación? Se crea una lista inicial de códigos previa, técnicas de codificación inductiva o crear un esquema de códigos generales. Miremos el cuadro comparativo de diseño e investigación cualitativa. En la etnografía se aprende el modo de vivir en una sociedad concreta. La etnografía virtual son espacios sociales a partir de la configuración de comunidades virtuales en Internet. La teoría fundamentada es una construcción teórica a partir de la recolección y análisis de datos, es inductiva. La investigación-acción es la relación detrás de la experiencia humana a partir de una fuerza social, conocer cómo funcionan las partes. El estudio de caso estudia un contexto situacional generalmente colaborativo, autoevaluativa, que se da paso a paso a través de un proceso interactivo, con feedback continuo, analizando todo el contexto con ampliación inmediata. La fenomenología, su interés radica en la espacialidad, corporeidad, temporalidad,
relacionalidad, por ejemplo, el estrés, el duelo, la enfermedad crónica. Según el origen, la etnografía apareció a finales del siglo XIX. La etnografía virtual es posmoderna. La teoría fundamentada apareció con la Escuela de Chicago. La investigación-acción apareció en el Resurgimiento en 1944. El estudio de caso también en la Escuela de Chicago. La fenomenología en la declinación. Y de acuerdo a las técnicas e instrumentos podemos observar un cuadro comparativo donde se abarca cada uno de los elementos y técnicas que trabajan las investigaciones. Gracias.